El estridente timbre del teléfono rompió el silencio de la noche y sacó a Sara de un sueño intranquilo. Ella respondió aturdida. La voz al otro lado de la línea era fría y desconocida. Está sucediendo. Tienes que venir ahora. Antes de que pudiera responder, la línea se cortó. Su corazón latía con fuerza y su respiración era entrecortada mientras la urgencia de la llamada arañaba su mente. No estaba segura de quién había llamado o a qué se refería eso, pero algo en el fondo le decía que no se trataba de una broma cualquiera. Sara siempre había mantenido su vida estrictamente controlada, un trabajo corriente, un apartamento pequeño y limpio, pero este momento se sentía diferente, como la calma antes de una tormenta. Sara se sentó, mirando el teléfono que sostenía en su mano temblorosa, sintiendo el peso de 1000 preguntas sin respuesta. No sabía por qué la arrastraban a este misterio, ni qué tenía que ver con él. El mundo fuera de su ventana estaba en silencio. Las luces de la ciudad parpadeaban débilmente en la distancia, pero por dentro todo parecía desequilibrado. Algo se le escapaba entre los dedos, algo sobre lo que no tenía control. Agarró su abrigo y salió a la fría noche, con la sensación de inquietud carcomiendo su pecho. Ahora estaba claro, fuera lo que estaba a punto de suceder, ella estaba en medio de ello, y Sara no tenía idea de lo que sucedería después. La vida de Sara no siempre había sido así. No hace mucho tenía sueños, ambiciones y un futuro que parecía abierto a posibilidades, pero ahora parecía como si todo se estuviera desmoronando. Su trabajo como asistente de marketing había perdido hace mucho tiempo su atractivo. La presión constante para alcanzar objetivos imposibles, el ciclo interminable de reuniones e informes, habían agotado su energía y entusiasmo. Los pequeños momentos de alegría se habían vuelto cada vez más raros, reemplazados por una sensación de agotamiento del que no podía deshacerse. Su vida personal no fue mucho mejor. Sara se había distanciado de su familia. Una combinación de viejas discusiones y tensión emocional crearon un muro que hacía tiempo que había dejado de intentar derribar. Su única relación constante era con su viejo amigo Alex, aunque incluso eso se había vuelto tenso en los últimos meses. Se encontró cuestionando todo, su carrera, sus amistades, incluso su identidad, pero ahora la llamada había traído consigo una capa de incertidumbre completamente nueva. ¿Qué era ese eso al que la estaban convocando? La misteriosa llamada telefónica resonó en su mente mientras se sentaba en el borde de la cama, con el corazón acelerado. No importa cuánto intentó alejarlo, sus pensamientos seguían regresando a ese mensaje críptico. A pesar de su escepticismo, un sentimiento de inquietud se apoderó de su estómago, algo que le dijo que estaba a punto de enfrentar una situación mucho más compleja y peligrosa de lo que podía comprender. El mundo que la rodeaba, que alguna vez fue pequeño y predecible, estaba cambiando y ya no sabía en quién confiar. Sara se levantó y miró el reloj de la pared. El tiempo se estaba acabando, no tenía respuestas, pero era imposible ignorar la persistente sensación de que algo mucho más grande estaba sucediendo y que ella estaba justo en medio de eso. ¿A qué conducía todo esto? ¿Qué descubriría si siguiera el rastro? Cuando Sara comenzó a seguir el rastro de la misteriosa llamada telefónica, su mundo comenzó a desmoronarse de maneras inesperadas. La primera pista llegó cuando visitó su oficina a la mañana siguiente con la esperanza de encontrar algo de claridad, pero lo que descubrió la sacudió hasta la médula. Su jefe, Greg, que siempre había parecido la viva imagen del profesionalismo, estaba actuando de forma extraña. Una breve conversación en la sala de descanso reveló que él sabía más de lo que dejaba entrever sobre los eventos a los que ella había sido arrastrada. Su mirada inquieta, cuando Sara mencionó la llamada telefónica, no pasó desapercibida. Sara, debes tener cuidado, susurró Greg, su voz lo suficientemente baja como para que solo ella la oyera. Aquí están sucediendo más cosas de las que crees. Confundida y cada vez más suspicaz, Sara lo presionó para que respondiera, pero él se limitó
a negar con la cabeza y no ofreció más detalles. Era como si estuviera ocultando algo importante a propósito. Salió de la oficina con un nudo en el estómago sin saber si podría seguir confiando en Greg. La mente de Sara se aceleró. ¿Quién fue Tomás de la Croix? ¿Por qué le habían enviado esta foto ahora? No tenía recuerdos de este hombre, pero la imagen desencadenó algo muy profundo en su interior. Había algo en el pasado de su familia que le habían ocultado deliberadamente. Ya no era solo una espectadora inocente, estaba siendo atraída hacia algo mucho más grande que su pequeño mundo. Cuanto más pensaba en los secretos que su familia podría estar ocultando, más se daba cuenta de que ya no tenía idea de en quién confiar. Todos los que creía conocer, las personas que parecían tan seguras y predecibles, eran ahora amenazas potenciales. Greg, Alex, incluso sus viejos amigos, ¿le habían estado mintiendo todo el tiempo? ¿Y qué pasa con la persona que la llamó esa noche? ¿Fue alguien tratando de ayudarla o alguien con intenciones más oscuras? Las emociones de Sara fluctuaron entre la confusión, la traición y el miedo. Cada paso que daba solo generaba más preguntas. Sentía como si estuviera desenredando un hilo que la conectaba con un pasado que nunca comprendió del todo, y sin embargo, no podía evitar continuar por este peligroso camino. Una cosa era segura, había una fuerza mucho mayor y más siniestra en acción, y Sara estaba empezando a darse cuenta de que era un peón en un juego que ni siquiera sabía que existía. A medida que Sara profundizó en el misterio, las cosas se intensificaron rápidamente. Lo que estaba en juego aumentó cuando descubrió que Thomas Delacroix no era solo una figura de su pasado. Estaba vinculado a una poderosa organización que había estado operando en las sombras durante décadas. El nombre de Delacroix no solo estaba vinculado a su familia, estaba relacionado con una serie de actividades ilegales que habían sido encubiertas durante años. Este no era un secreto familiar común y corriente, era una red de corrupción, engaño y traición que se extendía mucho más allá de lo que Sara hubiera podido imaginar. La revelación llegó con un giro horrible. Habían seguido a Sara. Una figura oscura apareció en su vida, alguien que claramente no estaba interesado en ayudarla, sino que intentaba silenciarla. En el momento en que se dio cuenta de esto, la sensación de peligro de Sara pasó de abstracta a real. Una noche, mientras caminaba a casa desde el trabajo, un hombre se le acercó en el callejón oscuro. Sus ojos eran fríos y calculadores, y su voz estaba llena de amenaza. «Deja de investigar, Sara. No sabes en lo que te estás metiendo», advirtió con su aliento pesado en el aire de la noche. Antes de que Sara pudiera reaccionar, el hombre se había ido, desapareciendo tan rápido como había aparecido, dejándola con más preguntas que respuestas. ¿Fue esto solo una advertencia o fue una amenaza? Y si era una amenaza, ¿quién estaba exactamente detrás de ella? Los días siguientes al encuentro estuvieron llenos de una tensión creciente. Sara sintió ojos sobre ella donde quiera que fuera. Su apartamento fue asaltado, aunque no se llevaron nada de valor, solo la sensación de que alguien estaba enviando un mensaje. Incluso su amigo, alguna vez confiable, Alex, comenzó a actuar de manera extraña. Cuando Sara intentó confiarle los peligros que enfrentaba, la reacción de Alex fue rápida. Le advirtió que se quedara callada y abandonó el tema por completo. Su comportamiento solo aumentó sus crecientes sospechas. ¿Era él parte de esta conspiración o simplemente temía por su propia seguridad? Cuanto más intentaba Sara descubrir, más se daba cuenta de que todo en lo que había confiado, su trabajo, sus amistades, incluso sus propios recuerdos, estaba contaminado por esta oscura red de mentiras. Había más en juego que nunca. Las personas que ella pensaba que eran aliados podrían en realidad ser enemigos, y las líneas entre el bien y el mal se estaban volviendo cada vez más borrosas. A pesar del creciente peligro, Sara sabía que no podía dar marcha atrás ahora. Cuanto más profundizaba, más descubría sobre el poder y la corrupción
que controlaban las vidas de todos los que la rodeaban. Había algo más grande en juego, una conspiración tan vasta que la vida de Sara ahora estaba en riesgo. Cada una de sus decisiones tenía peso, y con cada paso adelante, el misterio se volvía más peligroso. El tiempo corría, y Sara sabía que la estaban empujando hacia una confrontación final e inevitable, pero todavía no sabía con quién y para qué. Todo lo que podía hacer era agarrarse fuerte y esperar ser lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a la tormenta que estaba a punto de azotarla. El mundo de Sara estaba fuera de control. Lo que comenzó como una búsqueda de respuestas rápidamente se convirtió en una crisis en toda regla. Las amenazas contra ella ya no eran sutiles. Una noche, cuando salía de su oficina, Sara encontró a un hombre extraño esperando afuera. Su mirada estaba fija en ella con una intensidad que hizo que su corazón se acelerara. En el momento en que sus miradas se encontraron, Sara supo que estaba en peligro inmediato. Antes de que pudiera reaccionar, el hombre se acercó a ella y tomó su abrigo con la mano. «No hagas esto más difícil de lo necesario», dijo fríamente. Los instintos de Sara le gritaban que corriera, pero no podía. Se quedó helada, paralizada al darse cuenta de que alguien quería silenciarla. El hombre se acercó, pero antes de que pudiera hacer otro movimiento, un automóvil se detuvo con un chirrido junto a ellos y una voz familiar gritó: «¡Sara, entra!». Era Greg, su jefe. A pesar de sus sospechas anteriores sobre él estaba ahí cuando más lo necesitaba. Sin pensarlo, Sara corrió hacia el auto y se sumergió en su interior. El coche aceleró, dejando atrás al posible atacante en el polvo. Mientras se alejaban, Sara intentó recuperar el aliento mientras la confusión y la ira burbujeaban en su interior. «¿Por qué me ayudaste?», ella exigió. Los ojos de Greg permanecieron enfocados en la carretera, con la mandíbula apretada por la tensión. «No estoy haciendo esto porque quiera», dijo en voz baja y llena de una extraña sensación de urgencia. «Hay más en esto de lo que crees, y ya no se trata solo de ti. Vendrán por cualquier persona cercana a ti». La mente de Sara se aceleró. El mundo que creía conocer se estaba desmoronando. Greg le estaba mintiendo. ¿Realmente se podía confiar en él? Mientras rememoraba los acontecimientos de la noche en su cabeza, un pensamiento seguía resonando en su mente: hay una fuerza mucho mayor en juego. A la mañana siguiente decidió confrontar a Greg, pero cuando llegó a su oficina estaba vacía. No hay señales de él por ninguna parte. Su escritorio estaba limpio y encima había una nota escrita apresuradamente: «La verdad es más grande de lo que piensas. Cuida tu espalda». Mientras Sara absorbía la gravedad de su mensaje, el pánico se apoderó de ella. Greg había desaparecido sin dejar rastro y toda su vida se había convertido en un torbellino de confusión y peligro. Sin nadie más a quien recurrir, Sara se dio cuenta de que estaba sola en esta lucha, pero también estaba más decidida que nunca a descubrir la verdad sin importar el costo. Justo cuando Sara empezaba a perder la esperanza, llegó un gran avance desde el lugar más inesperado. Mientras revisaba archivos antiguos, Sara se topó con una carta escondida entre las pertenencias de su madre, una carta antigua sellada con una extraña insignia. La carta estaba fechada años antes del nacimiento de Sara y cuando la abrió se le cortó el aliento. El contenido era impactante. La carta era de Thomas Delacroix, el hombre de la foto, y detallaba una alianza entre su madre y un poderoso sindicato involucrado en negocios ilícitos. Pero la parte más aterradora fue la revelación de que la madre de Sara había estado directamente involucrada en algo mucho más oscuro de lo que Sara jamás había imaginado. En ese momento todo encajó en su lugar. La madre de Sara no era la mujer inocente que creía que era. Los secretos que había guardado, las mentiras que habían definido a su familia, estaban todos conectados con la misma organización que Sara ahora estaba tratando de descubrir. Pero cuanto más leía, más confundida se sentía. La carta insinuaba una conspiración aún mayor, una que se había puesto en marcha mucho antes de que naciera Sara
y ahora ella estaba atrapada en medio de ella. Justo cuando intentaba darle sentido a todo, sonó su teléfono. Era Alex, la única persona en quien había confiado completamente. Él siempre había estado ahí para ella hasta ahora. Sé lo que has encontrado, dijo Alex con la voz tensa. Sara, tienes que parar, te están observando, ahora es demasiado peligroso. El miedo se apoderó del pecho de Sara. No tenía idea de quiénes eran ellos, pero estaba claro que Alex sabía algo que ella ignoraba. Él la instó a abandonar la ciudad de inmediato, desaparecer y cortar los lazos con todos. Pero algo en su voz no encajaba bien. ¿Alex realmente estaba tratando de ayudarla o estaba tratando de sacarla del camino? Por primera vez Sara vaciló. Estaba desgarrada. Si se marchaba, tal vez sobreviviera, pero la verdad permanecería enterrada. Si se quedaba, lo arriesgaría todo, incluida su vida, para descubrir lo que había estado oculto durante tanto tiempo. El peso de la decisión fue aplastante, el miedo, la confusión y la determinación de Sara chocaron mientras enfrentaba la decisión más difícil de su vida. ¿Y si Alex hubiera sido parte de la conspiración desde el principio? ¿Qué pasaría si confiar en él condujera a su propia ruina? Con todo en juego, Sara sabía que tenía que tomar su decisión ahora o arriesgarse a perder todo lo que había trabajado tan duro para descubrir. La noche para la que Sara se había estado preparando finalmente llegó. Había llegado la hora de la verdad y no había vuelta atrás. Había reunido todo lo que sabía, la carta, los archivos, las grabaciones, y se dirigía al corazón de las operaciones del sindicato. Era un lugar peligroso, un edificio con poca luz en las afueras de la ciudad, fuertemente vigilado y rodeado de capas de secreto. Si lograba infiltrarse en él, tendría todo lo necesario para exponer la verdad, pero los riesgos eran enormes. Mientras Sara avanzaba entre las sombras, su corazón se aceleró. Podía oír el sonido de su respiración, el fuerte latido de su pulso, como si el mundo se hubiera reducido solo a ella y la tarea que tenía entre manos. Pasó junto a los guardias, calculando cada movimiento y concentrando su mente. La seguridad era estricta, pero ella lo había planeado. Había anticipado todas las contingencias, pero nada podría haberla preparado para lo que sucedió después. Justo cuando llegaba al santuario interior del edificio, la puerta se cerró de golpe detrás de ella. Se dio la vuelta, sorprendida, solo para encontrarse cara a cara con Alex. No deberías haber venido aquí, dijo. Su voz era un susurro frío y sin emociones. Su presencia era una traición en sí misma. Todo lo que había dicho sobre ayudarla ahora estaba en duda. El estómago de Sara se retorció, pero no hubo tiempo para procesar el shock. Alex había sido parte del sindicato todo el tiempo y la había llevado directamente a una trampa. Las paredes se cerraron sobre ella y se dio cuenta con creciente horror de que el sindicato conocía cada uno de sus movimientos. Lo hice por ti, continuó Alex acercándose. Siempre lo ibas a descubrir, pero ahora es demasiado tarde. Con un movimiento repentino y despiadado, Alex se abalanzó sobre ella y la agarró del brazo con una fuerza inhumana. Sara luchó por liberarse mientras el pánico corría por sus venas. Este fue el momento en el que todo por lo que había luchado podría desmoronarse, pero ella no podía darse por vencida ahora. Reuniendo cada gramo de coraje, Sara dio una patada, haciendo que Alex retrocediera tambaleándose, agarró el objeto más cercano, un pesado tubo de metal, y lo balanceó con todas sus fuerzas. La fuerza del golpe lo derribó al suelo, pero la batalla estaba lejos de terminar. Alex no estuvo deprimido por mucho tiempo. Mientras luchaba por recuperar el equilibrio, la mente de Sara daba vueltas. Tenía que actuar rápido. Si ella no escapaba ahora, no quedaría nadie para exponer al sindicato. Corrió hacia la salida, pero justo cuando llegaba a la puerta sonó un disparo. La bala le rozó el hombro y le provocó un dolor agudo en todo el cuerpo. Tropezó, pero la adrenalina la mantuvo en movimiento. No hubo tiempo para detenerse, no hubo tiempo para sentir el dolor. Tenía que terminar lo que había empezado. Finalmente, llegó a la sala de control. Con el corazón acelerado, accedió al sistema y envió los archivos, todo, a las autoridades.
Las pruebas estaban ahora a la vista y no había vuelta atrás. Pero cuando presionó la última tecla para sellar su victoria, una voz resonó detrás de ella. ¿Pensaste que sería tan fácil? Sara se giró lentamente, sabiendo que la batalla estaba lejos de estar ganada. El resultado de sus acciones podría poner de rodillas al sindicato o sellar su destino para siempre. Ella había expuesto sus secretos, pero ¿a qué precio? ¿Sobreviviría a las consecuencias o serían los próximos en perseguirla? Las autoridades llegaron justo a tiempo, irrumpieron en el edificio y arrestaron a los líderes del sindicato. Fue la culminación de los incansables esfuerzos de Sara, un momento de triunfo. Había expuesto la corrupción, sacado a la luz la verdad y se había salvado de la trampa que le habían tendido. Pero el costo había sido alto. Mientras estaba sentada en una habitación de hospital, recuperándose de sus heridas, Sara reflexionó sobre todo lo que había pasado. Había aprendido a confiar en sí misma, a afrontar sus miedos de frente y a luchar por lo correcto, sin importar las consecuencias. La chica que alguna vez no estaba segura de su lugar en el mundo había desaparecido, reemplazada por alguien más fuerte, alguien que conocía el verdadero valor del coraje. Las relaciones que habían sido tensas, especialmente con Alex, se rompieron sin posibilidad de reparación. La confianza, una vez destrozada, no podía reconstruirse fácilmente, pero Sara había aprendido a aceptar que algunos vínculos debían romperse. Ya no podía permitirse el lujo de aferrarse a personas que solo buscaban derribarla. En las próximas semanas comenzó el proceso de reconstruir su vida paso a paso. Los archivos que había enviado fueron cruciales para derribar el sindicato, pero Sara sabía que el trabajo estaba lejos de terminar. A medida que avanzaba, todavía había cabos sueltos que atar, personas a las que aún necesitaba confrontar y preguntas que seguían sin respuesta, pero por ahora encontró consuelo en la tranquilidad de su nueva vida, libre de las mentiras que alguna vez la mantuvieron cautiva. Mientras Sara desempacaba sus últimas pertenencias, tropezó con algo que hizo que su corazón se detuviera. Un sobre pequeño, sin marcar, escondido en la esquina de un cajón. Su nombre estaba escrito en él con una letra familiar, la letra de Alex. Al abrirlo, Sara encontró un único mensaje en su interior. No conoces la historia completa, te han estado observando, esto no ha terminado. Su pulso se aceleró y un escalofrío recorrió su espalda. El peso del mensaje se instaló en su pecho. No había escapado. Aún no. El verdadero peligro aún estaba ahí. Y Sara sabía que la lucha estaba lejos de terminar. La historia apenas comenzaba